Ah, vale, que lo lleva. ¿Qué tal soy yo? ¿Qué tal? Bien. ¿Camiseta? Bueno, ya, porque además se separaba bastante. También se puede grabar. Además que se decía... No te cuadra. No, no hay problema, lo puedes hacer y ya está. Lo vemos. Mira, más que No tantas como yo querría. Seguramente vale, pues podemos. Tú que tienes suerte, yo el viernes tengo procesión por la mañana. O sea que nos quejas de encima. Te vas de procesión. Parece que en algunas ciudades tenéis más agenda que en la capital. Qué barbaridad, la próxima vez no va a ser Sí, yo es que alucino. O sea, Sí, ahí, cuando veo yo- Getafe, la vuestra, Nosotros tenemos tal. agenda de fin de semana que yo a veces Pero cuando es la terrible. despacho el viernes para ver cómo... Si no lo Digo, fijo, que pero no, Que aguanta, ¿no? Sí. Ahí está. Vale, gracias. No se te ocurre. Joder, pues tú estás ahí. Es como ponerte ahí en la plaza pública y ahí todo vale. Es verdad, eso. Ahí debemos lanzar un poco la voz. La voz de su ámbito de otro Sergio. Este azul y naranja. tal cual. Nos hemos cambiado casi. Avisa bien. ¿Por qué ha sido reparto yo chapas de estas para ponerles el nombre? Joaquín. Si falta ya alguien. Sí, no ha venido todavía, está en Vale, vale. ¿Y quién es ese? ¿O esa? Es Pablo Aldama. Ah, Pablo Aldama. Había un poco de arrastre. Sira. Va a ser... ¿Al Sergio? ¿Y después va así? Sí, después hago la mención de saludos y ahora. Sí. Sí. ¿De qué manera? Si todavía no... Voy a explicarlo porque me lo preguntan todo el mundo. Sí, esto de... Sí, no, el efecto gato de gafas. De verdad. Y eso que este Desde ya. Pues hay más Le hago una mención, le doy las buenas noches y luego le paso a él. Pero desde ya, ¿no? Y luego ya cuando se vaya que ya me... Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. El Twitter. Confíe en nosotros. Sí, más en línea. Pero si no menciona arroba canal 33 y... Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudar. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Menos 25 de la noche, continuamos en directo en Madrid en línea, es tiempo de debate, pero antes de comenzar, como es habitual, me permiten que les vaya a hacer un consejo. Son las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa, ya lo están viendo aquí, sobreimpresionado, y con esto se acabó. ¿El qué se acabó? Pues la pesadilla de tener que subir y bajar escaleras para dormir a su dormitorio o incluso para jugar con sus nietos al escondite. Para todo sirven, y es que estas sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa no significan solamente una inversión en su seguridad, que también, sino también en la tranquilidad de toda su familia. Están viendo en pantalla un teléfono gratuito, es el 937 47 57. En él pueden solicitar la visita de un comercial, les hará un presupuesto sin compromiso y visitará su hogar. ThyssenKrupp en casa es el único con servicio oficial y una calidad alemana garantizada. Les recuerdo 937 47 57, es un teléfono gratuito de las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa. Dicho esto, empezamos ya sí que sí el tiempo de debate. Antes de nada, presento a quienes me acompañan esta noche.
A mi derecha tengo a Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, no hay miedo a hablar de Vavorox. ¿Por qué va a haber miedo? Nos encanta que estés aquí, pero sí que es verdad que a lo mejor los diputados de Ciudadanos de la Asamblea están un poco escurridizos hoy, pero evidentemente yo creo que tú vas a hablar de todo sin ningún problema. Ya sabéis que yo no me escondo de nada y que no tengo ningún problema. Pues encantado de que estés aquí, Sergio, como en otras ocasiones. También lo conocen. A mi izquierda tengo a Sergio López, es el presidente y portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Hablar de todo también. Claro, como siempre. Es habitual. Nos visitaba la temporada pasada, pero esta todavía no se había iniciado, así que le damos las buenas noches a Sira Rego, que es concejala de Izquierda Unida en Rivas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenida a esta temporada. Muchas gracias. Joaquín Vidal, director de Estrella Digital. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aunque no sea concejal. Director de Estrella Eso que te Digital. llevas. Eso que te llevas. Tampoco es concejal y sí periodista y criminólogo, Julio Lafuente. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo? Muy bien. Sé que le quiero decir a Sergio que... Sí, ¿Cuál? para ¿Cuál de los dos? Que Ya él- para los dos. ¿Cuál? sí, ¿Cuál? porque es que ha dicho una cosa que él no se esconde efectivamente, pero Eva estuvo 2 días escondida en la Asamblea de Madrid. Por eso Bueno, estamos- enseguida entramos en harina. Julio, qué cariño. Enseguida entramos Bien, enseguida entramos en el tema. Y Pablo Aldama, de Podemos, que iba a venir, pero se incorporará en unos minutos, estará llegando. Así que empezaremos sin él. Pero antes, Enrique, creo que tienes ahí preparado, estás monitorizado, algo muy tecnológico nos tienes que explicar, ¿verdad? Tienes unas gafas por ahí, una realidad 360, algo de eso. A ver. Gracias, Adrián. Bueno, nos lo han preguntado ustedes a través de correos electrónicos o incluso vía Twitter. ¿Qué hace esa cámara pequeñita? Ahora la enfocarán nuestros compañeros, que hay ahí encima de la mesa, de color amarillo, con una especie de cúpula en cristal. Bueno, pues es lo que se da en llamar cámara 360. ¿Qué permite eso? Bueno, pues a ver si se puede captar en la tablet, ver la tertulia, el vídeo que se cuelga en las redes sociales, a partir de mañana estará ya disponible, en 360 grados. Con lo cual, siempre se puede ver a cada contertulio en cualquier momento del programa, cómo reacciona, cómo se expresa o cómo no se expresa. Es bueno, pues lo que permite la tecnología. En una tablet, y aquí lo están viendo, lo pueden ver ustedes, bueno, pues en una tablet, según la vamos moviendo por posicionamientos, bueno, pues nos va eligiendo a unos contertulios o a otros, yo no sé si se aprecia ahí. Y si rizamos un poco el rizo, que lo tengo por aquí, bueno, pues cogemos, y en vez de la tablet, un teléfono móvil y unas gafas que llaman de realidad virtual, o unas gafas virtuales, con una sencilla aplicación, ese mismo vídeo de 360 en YouTube, que está colgado en YouTube, lo ponemos en el dispositivo que existe, en las gafas, y podemos disfrutar, esto se sujetaría de esta manera, podemos disfrutar ya del vídeo 360 en realidad virtual. No voy a hacer buceo, aunque está el día casi para eso, pero para eso sirve la cámara que tenemos ahí en medio y con la que ustedes pueden, a través de las redes sociales, disfrutar de los vídeos en 360 grados, en este caso de la tertulia, pero esto evidentemente tiene aplicaciones en muchos deportes, incluso lo hemos visto en algunas manifestaciones y en otros aspectos de la vida. La tecnología aplicada que da utilidad. Y eso es todo, Adrián. Bueno, pues no solamente la cámara 360, sino cualquiera de las que tenemos en el plató nos capta todo, ya lo han visto. Enseguida hablamos ya y entramos con Eva Vavorox, pero antes, muy brevemente, queríamos señalar y contar que en nuestra comunidad se siguen produciendo los desahucios. Esta mañana tenía lugar uno en Leganés, una vecina de 62 años, enferma, ha sido desplazada por una docena de policías de su hogar sin solución habitacional, es decir, ahora mismo está en la calle porque los servicios sociales bueno, pues del ayuntamiento no le han ofrecido ninguna otra opción. Tenemos unas imágenes de lo que ocurrió esta mañana en Leganés, en el barrio de San Nicasio. Adrián, bonita ruta que Madrid no es lo mismo. Hagan lo suyo. ¡Desafiaré en tu puerta! ¡Vecino, despierta! ¡Desafiaré en tu puerta! ¡Vecino, despierta!
vez tratar así a la gente, como si fuéramos trozos de carne. Imágenes de esta mañana en Leganés que se sucedían, como he dicho, en el barrio San Nicasio. No obstante, en la capital también se siguen produciendo este tipo de desahucios. No sé si alguno de los que me acompañan esta noche quiere hacer un breve comentario sobre esto. No es un tema de debate, pero si alguien quiere comentar, o si no, ya pasamos a hablar de vamos. Bueno, yo solamente diría que son unas imágenes durísimas y que todos debemos reaccionar frente a esto. Todos los partidos estamos en contra de esas situaciones, en contra de esas imágenes, en contra de sucesos como ese. Sin embargo, no hay reacción. Sigue pasando en cualquier sitio de España, sea del color que sea. Bueno. Con lo cual, tiene que, sea del color que sea. Aquí en Madrid sucede, tanto que Adriana ahora lo acaba de exponer, tanto que se dice que no hay desahucios. Igualmente lo sabrá, es verdad que lo que se necesita son alternativas, pero número uno, lo que necesitamos, creación de empleo. Es que esa va a ser la respuesta. Mientras tengamos 4 millones de personas en el paro, sucesos como este, desgraciadamente, lo vamos a tener. Por lo tanto, para que no lleguemos a esos extremos, necesitamos una economía potente, una economía moderna, una economía europea. Y por lo tanto, todos esos casos, pues intentaremos evitarlos y que no existan, que ese debe ser nuestro objetivo. Y los poderes públicos que legislen a favor de la gente y no a favor de los bancos. Seguro que tenemos la oportunidad ahora, con el próximo gobierno de la nación, seguro que tenemos la oportunidad de que haya una legislación acorde a las necesidades de la gente y que deje de haber desahucios y que se cambie también la ley hipotecaria y que se legisle también controlando a los bancos y evitando este tipo de dramas sociales. Hombre, yo lo siento, Sira, que cargue directamente contra ti, pero contra ti, contra tu partido, porque tu partido... No hay desahucio. No, pero es que tu partido, que se ha llevado la bandera de los antidesahucios y ha llevado la bandera de lo social, gobierna en Leganés y está apoyando al gobierno del Partido Socialista en Leganés. Y haya habido un desahucio y, como estaba comentando Adrián, no ha habido solución habitacional para esta persona porque en servicios sociales no le han hecho ni caso. Entonces yo creo que las banderas está muy bien llevarlas, pero cuando uno luego tiene la responsabilidad de la gestión, evidentemente hay que cumplir. Y cuando no se cumple, pues al final, pues la evidencia, o mejor dicho, el que queda en evidencia, por supuesto, es ese. Yo puedo estar muy de acuerdo en que este tema del paro pues es una lacra que puede estar golpeando y puede estar provocando estas situaciones. Hemos escuchado que una mujer tenía 62 años, probablemente Sergio ha sido muy oportunista el comentario. Digo que ha sido oportunista porque probablemente el detalle de ese desahucio venga por otra cuestión, probablemente de un aval o cuestiones de ese tipo, que es más injusto si cabe, que es más injusto, tú mismo lo has dicho, que es más injusto si cabe. Un aval se produce cuando a otra persona, sí, de acuerdo, pero por eso digo, y termino con una cosa, el único partido político, además en solitario, que modificó la ley hipotecaria, digamos, intentándola hacer de una manera, de una manera mucho más justa, porque claro, esto hay que legislar en contra de los bancos. Entonces, cuando cualquier otra persona vaya a un banco a pedir una hipoteca y le digan, oiga, no hay dinero, porque es que si usted mañana no me paga, no hay una ley que me ampare para que me devuelva el dinero, vamos a tener un problema. Lo que hay que dejar es de rescatar a bancos con dinero público y luego permitir eso está muy bien, que eso está muy bien. Eso está muy bien, eso está muy bien. Como está muy bien que no haya desahucios y luego cuando gobernáis vuelve a verlos y encima ni le dais una solución habitacional a una señora con 62 años. Es gobiernos que piensen en la gente. Pero eso sí, es lo que tiene que pues suceder. el vuestro Leganés no está pensando en la gente. Es lo que tiene que suceder. Sira, el vuestro, el Leganés, se legisla el Leganés, es en el Parlamento si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Y donde uno tiene la oportunidad de cambiar las reglas del juego es en el Parlamento. Que está muy bien, pero que las reglas del juego no pasan por ponerse una bandera y cuando llega la hora de la verdad dejar a una señora con 62 años los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés en la calle. Perdona, el municipio podría haber ayudado. El municipio tiene que ayudar. Ese es el municipio. Claro, por favor. el municipio es el que tiene que ayudar. El municipio concretamente. Y gobierno izquierdo. Vamos a ver, pero estamos, yo creo que entrando en un ejercicio de la confusión. Desahucios va a haber mientras la ley hipotecaria exista, mientras la propiedad privada exista. Otra cosa es bendita propiedad privada, por cierto. Otra cosa es la manera de paliar esos desahucios. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid intenta realizar unas labores paliativas para intentar encontrar soluciones habitacionales a la gente, igual que parece ser en Rivas y tal, pero en Rivas en algún momento puede haber un desahucio. Si el Ayuntamiento no lo puede parar antes, porque es una decisión de un juez aplicando una ley. O eso se cambia en el Parlamento de España,
O ya pueden decir los ayuntamientos lo que quieran, sea de Leganés, si sea de Madrid. yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Claro, y era un poco lo que decía al principio, pero yo lo que denuncio aquí es la demagogia y la incoherencia que hacen los partidos de izquierda, que cuando tienen una responsabilidad, que no es la de legislar en este caso, estoy de acuerdo, pero tienen una que es desde los servicios sociales, pero de derechas, permíteme, has arremetido lo primero que has hecho contra el Ayuntamiento de Leganés, porque curiosamente ahora es donde ha pasado, desde el PSOE de Izquierda Unida, es donde ha pasado, es donde ha pasado, y son los mismos que durante 4 años de gobierno del Partido Popular tenían como bandera que no iba a haber desahucios, partiendo de la base que era engañar. Decías tú la confusión, engañar, porque no era de su competencia, pero sobre todo lo peor, un ayuntamiento como el de Leganés, gobernado por el PSOE y por Izquierda Unida, con una representante hoy aquí, que haya dejado a una señora en la calle con 62 años, sin haberle dado una solución habitacional, un ayuntamiento de cerca de 200.000 habitantes, pues hombre, creo que desmonta completamente la falsa demagogia que hace la izquierda con el tema de los desahucios. Insisto, desde el Parlamento se tiene que legislar, por supuesto que sí, pero también los bancos, que son los que nos dan el dinero y los que permiten que fluya el crédito, tienen que tener de alguna manera una capacidad jurídica para ir contra aquel que no les pague. Porque es que si no se la damos, al final no darán dinero a nadie. A nadie. Bueno, suficientemente debatido porque no era un tema exactamente de debate y tenemos que empezar con los que sí nos hayamos marcado. El primero, el de Vavorox, a última hora del jueves, presentaba su dimisión. Ignacio Aguado le parecía bien, ella decía que lo hacía por el bien del partido, no porque se declarase culpable. 3 días después, su marido. Las últimas informaciones aparecidas y fotografías la relacionan estrechamente y la vinculan a David Marjaliza, que es el presunto cabecilla de la trama única. En primer lugar, quiero preguntarle a Sergio Bravezo si realmente estás de acuerdo con esa valoración que hacía Ignacio Aguado, alabando el gusto a Eva Brox de dimitir, y lo calificábamos nosotros en el sumario de esa primera gran dimisión. Completamente, no hay Eva, que para que quede siempre claro, ni está imputada, ni está investigada, ni está condenada, ni absolutamente nada. ¿Saben por qué ha dejado el acta? Porque ha mentido. Por una sencilla razón, porque ha dicho que no tenía relación con una persona y resulta que sí que se conocían. Nada más. Vuelvo a insistir, nada más. Amistosa, no es una fotografía sin más, sí, para que la gente lo sepa. Bueno, estamos hablando de Valdemoro, no estamos hablando de la ciudad de Madrid. Valdemoro, pues todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene relación y por lo tanto obviamente pues van a tener una relación con la gente de la misma ciudad. Pero bueno, a partir de ahí no hay absolutamente nada más. Por cierto, me gustaría que otros partidos tomaran ejemplo y aplicaran su carta ética, por ejemplo, para dimitir. Parece que vas por el segundo tema de Rita Maestre y esa condena, ¿no? Yo tengo claro que cada uno tiene que considerar lo que debe hacer. A mí me gustaría que algunos partidos pidieran perdón por la corrupción, otros me gustaría que pidieran perdón por los actos que han tenido en muchos de sus momentos anteriores. Bueno, me gustaría que eso sucediera. Bueno, ahora sí que abro el debate a los demás, por ejemplo, Sira. Bueno, la cuestión es más que nada lo inquietante que resulta, en términos generales, todos los casos que están apareciendo en relación, de una manera u otra, tangencial o no, con cuestiones que presuntamente podrían ser susceptibles de estar relacionadas con asuntos de corrupción. Sí. Lo inquietante es... Ese caso no está en ningún momento. Bueno, Perdón, es importante. Disculpa, pero yo no, para que quede muy claro. No te he interrumpido. Sí, pero yo sí porque estás diciendo algo que no se ajusta a la realidad. Yo he hablado en términos generales, que no te he mencionado. Estamos hablando de Eva Boros. A mí me gustaría que no estuvieras linkando una relación con la otra, porque no tiene nada que ver una decisión personal, vuelvo a repetirlo, una decisión personal cuando era concejal del PSOE y ahora tú me estás hablando de corrupción. Oye, es que no tiene nada que ver. Es inquietante que resulta que haya casos vinculados o posiblemente vinculados o presuntamente vinculados en términos generales. Sí que es verdad que después se acusó el cabecilla de la trama de haber entregado 30.000 euros a Boros en concepto de clientelismo. Es como digo que Tania Sánchez también tiene los problemas de corrupción en vuestro pueblo. Claro, es que entonces eso no puedes jugar con eso. De que ha habido que se ha archivado una causa. Ya, se ha archivado, entiendo que no tienes conocimiento de esta última información, pero no tengo ningún problema en proporcionarte la información que veo que no tienes. Ningún problema. En cualquier caso yo hablo en términos generales de una cuestión que está ahí
y que no se resuelve y que no tiene pinta de ir a resolverse porque parece una cuestión estructural. Vamos a ver, los que seguimos un poco la actividad parlamentaria en la Asamblea, sabemos que tarde o temprano Eva Boros iba a dimitir. Iba a dimitir porque la situación, aparte de las fotos que ha sacado un medio de comunicación... Julio, bueno, te pregunto, ¿iba a dimitir o le iban a hacer dimitir? Bueno, es que hoy en día nadie le cesan, le obligan a dimitir, le enseñan la puerta y llamarle X, ¿no? Sabemos que sí va a ir tarde o temprano, igual que también tenemos sospechas, pero yo tampoco quiero ir, de quién puede ser el siguiente en términos de dimisiones en la Asamblea, de corrupción me refiero, en este caso. ¿Por qué? Porque aunque han salido esas fotos, y es verdad que ya parece ser que han mentido en esos razonamientos, su situación jurídica no ha cambiado específicamente desde el verano pasado, desde que se constituyó el Parlamento Regional. Es verdad que no, como dice Sergio, no está imputada, pero es que, a ver, está en un proceso de instrucción, es decir, el máximo cabecilla supuestamente de esa trama la ha acusado. Yo también quería apuntar que todo hay que circunscribirlo. Sí, sí, circunscribirlo a la localidad de Valdemoro, que es la de Granados, esa localidad en la que parece ser que ahí pues el dinero, iba a decir los áticos, pero no, los chalés, corrían a las puertas. Una localidad en la que Eva Boros y al antiguo Partido Socialista fue expulsado, fulminado, porque se le acusó de intentar, de que el PP intentó meter gente del PP dentro del PSOE. Quiero decir, es un caso bastante estrafalario, ¿no? A Eva Boros se le ha acusado, yo he estado revisando la hemeroteca, de intentos de agresión, hace solo 2 años, de intentos de agresión, o de ser la promotora de intentos de agresión o de reventar un mitin. Y dijo, no tengo intención de presentarme por ningún partido independiente, mi sentimiento socialista no depende de un carné. Quiero decir, es una persona con un pasado que no lo tienen, es verdad, otros concejales, otros diputados de Ciudadanos, pero que en el caso de Eva sí tenía un pasado cuando menos turbio. Eso hay que reconocerlo así. Efectivamente, a su pasado se habla mucho y se refiere también todos los medios de comunicación. Joaquín, y luego Sergio. Bueno, es que yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Y es que Ciudadanos creció muy rápidamente y fueron cogiendo gente de dudosa procedencia, ¿no? Hay 59 cargos electos de Ciudadanos que han tenido que dejar el partido desde las elecciones municipales y autonómicas. Lo que ocurrió en Valdemoro era tan clamorosamente escandaloso y tan turbio que era imposible que ocurriera sin el conocimiento de los concejales de la oposición. La entrada de familiares de Marjaliza y de Granados a controlar prácticamente todos los estamentos del ayuntamiento, todos los resortes de poder, cómo circulaban recalificaciones, cómo circulaba todo. Es difícil que la oposición no se enterara, ¿no? Y de la oposición no nos llegaba ninguna noticia a los medios de comunicación en Valdemoro. Había una pequeña omertá allí, ¿no?, montada para lo que sucedía. Sobre las acusaciones de Marjaliza, pues Marjaliza creo que tiene un desván muy grande, lleno de cadáveres que van a ir saliendo estos días. Bueno, yo vaya por delante, y creo que así deberíamos de actuar siempre, y en este caso con Eva Boros yo lo voy a hacer igual que lo he hecho cuando he defendido a miembros de mi partido. Vaya por delante la presunción de inocencia. Yo creo que es un derecho fundamental que tenemos en el estado en el que vivimos y que creo que ningún partido político hace gala de ello, ninguno, ni nosotros tampoco, pero a mí siempre me ha gustado hacerlo. Y solamente cuando los hechos eran flagrantes, aunque no fueran condenatorios, pero cuando fueran flagrantes, pues yo me he atrevido a pedir dimisiones, como por ejemplo la de la actual portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que además fue jefa de SIRA, que está procesada por un tema de malversación de caudales públicos cuando la pillamos yo mismo con un tema en su casa haciéndose una reforma en la fachada de su casa con materiales municipales y empleados municipales. Aquí la cuestión está en que la señora Fernández, estando procesada, saltándose el código ético de Izquierda Unida a la torera, ya no es que no dimitiera, es que volvió a ser candidata. Y ya no está, es que el alcalde socialista, el señor Robles, volvió a pactar con ella en gobierno.
¿vale? Entonces, como decía, vaya por delante la presunción de inocencia, salvo en casos tan flagrantes como unos autos tan evidentes como el del auto de procesamiento de la señora Fernández. Yo quisiera abrir un paréntesis porque este señor habla de una persona que milita en una organización distinta a la mía, lo digo por aclararlo bien. ¿En Izquierda Unida? Salvo ¿Tenéis un lío con esto de las organizaciones? ¿Es Izquierda Unida? Perdón, en la Izquierda Unida que yo milito, desde luego esta señora no milita, pero en cualquier caso a lo que voy, fue jefa tuya en ese momento, si el tema de debate es hablar de mi organización, o podemos hablar, me he perdido. Y ahí va. Me he perdido. Y ahí va. No, si el tema de debate es... Yo creo que es mucho más interesante que, hablando de corrupción, hablemos del Partido Popular. Sí, hablamos. Seguro, Chira, que no seguro de verdad, que créeme, no me conoces en las tertulias, no tengo ningún problema en hablar de la vergonzosa corrupción de mi partido. Con más corrupción de la historia de la democracia, yo creo que, bueno, que seguro que tiene un muestrario tremendo de personas con las que ilustrar cualquiera de los casos habidos y por haber, ¿verdad, Sergio? No sé si es un momento más televisivo o no. Siento que te sientas atacada. Siento que te sientas atacada. Simplemente te aclaro para que no, cuando pues si no hace falta que me aclares. Lo que me gustaría es que información. si tú pides que te dejen hablar, pues yo creo que deberías ya tú hacer lo mismo, ¿no? Por coherencia. Entonces, dicho esto, no es un ataque contra ti, es un ataque contra la organización de Izquierda Unida en la que tú estabas cuando tu jefa fue procesada por malversación de caudales públicos, punto. Y que yo no te escuché a ti pedir que dimitiera. Y lo podrías haber hecho, por coherencia. Dicho esto, decía Sergio lo del juego, ¿no? Dice, no te voy a admitir este juego, es que vosotros habéis jugado este juego también. Ciudadanos también han entrado en el juego. Y el juego, por desgracia, ojo, lo he dicho desde el principio, entra cuando en el minuto 1 empezamos a pedir dimisiones, empezamos a tal. Yo creo que debemos de todos ser consecuentes en dónde estamos y cómo estamos. Lo decíamos al principio con esto de que los políticos nos ponen ahí en la plaza pública y podemos sufrir el escarnio X por el motivo X. Y creo que hay que ser justo. Ahora, en el tema de Ciudadanos, o en el tema de Vavorox, yo creo que es un tema que bien lo comentaba al principio. Es un tema, un lastre que va a llevar Ciudadanos, por lo menos al inicio de sus tiempos, que son, digamos, todavía estáis en el inicio de vuestros tiempos, como un partido nuevo, pero llenos de viejos políticos que tienen mucho pasado y pasado... 10 años en política, ya. No. Vosotros, sí. O sea, lleváis 10 años en el Parlamento catalán, ¿vale? Y además, te agradezco que me lo recuerdes, porque allí tuvisteis también un imputado, Jordi Cañas, que... diputado catalán, Jordi Cañas... Que por cierto la Fiscalía ha dicho que no. Estaría bueno, que sabes de qué va el tema, ¿no? No, yo te digo que la Fiscalía dice que no. Pero yo voy a... Jordi Cañas... No, pero déjame que termine. Si yo no voy a entrar en eso... era un caso cerrado... Pero déjame que termine un segundo. Pero espérate, para que quede claro. Era un caso cerrado que llevaba 10 años cerrado de un caso que era antes de que entrara la política. No, que no voy a eso. ¿Sabes? Que digas... No, porque... Jordi Cañas era diputado. No, es que yo te lo voy a... Que no te estoy hablando de Jordi Cañas como corrupción. Tú cuando estás hablando como Jordi Cañas y que tú me estés sacando un caso de una persona de hace 10 años, de antes que entrara en la política, que tú, del partido que vienes, me lo saques a la que no me has dejado que termine. No, porque no lo admito. Porque es que no voy a admitir que tú puedes admitir lo que tú quieras, pero yo te diré lo que a mí... un caso particular, un caso de una persona que se la han sacado... ¿Puedes dejar hablar 30 segundos, por favor? Por educación, no por otra cosa. O sea, yo no iba a... Por educación yo no sacaría el caso de Jordi Cañas. Sí, yo por educación voy a sacarlo, pero no por el tema de la corrupción. No, porque entonces... Pero déjame que termine, hombre. No te preocupes que en vuestro partido tengáis estos casos y os pongáis tan nerviosos. No pasa nada. Jordi Cañas fue imputado por un delito societario antes de entrar en política. Si yo lo digo. Cerrado. Y cuando dimitió, la puerta giratoria de Ciudadanos se puso en marcha hasta que tanto criticáis y le recolocasteis en el Parlamento Europeo como asesor de Ciudadanos. Mira, la puerta giratoria es lo que pasa en Calle 30, por ejemplo, es así. Que cogéis a uno de Ferrovial y lo volvéis a meter en la igual que vosotros. Eso es un ejemplo. No, falso. Igual que vosotros. Falso, mira. A ver lo que tarda Eva Vavorox en recolocarse. Para empezar, esa persona es asesor en el Parlamento Europeo de Ciudadanos. Si me preguntas, pero te contesto. ¿Es asesor? Si me preguntas, te contesto. ¿Es asesor del Parlamento Europeo de Ciudadanos? Bueno, si me preguntas, te contesto. Estoy preguntando. Sabemos que sí. Sí. Entonces estáis preocupados claro. Continuamente, sí. Sí. ¿Está? No, pero ¿pasa nada? ¿Cuándo dejó su acta? ¿Antes o después de que estuviera imputado?
Que yo no voy a eso, voy a No, si la yo habéis sí, recolocado. yo sí, no, pero yo te pregunto, ¿cuándo? Que a mí me da igual cuando la dejara. Está yo te digo que en el momento que la deja, le recolocáis en el Parlamento Europeo. Lo que no vale Y yo es siento que estas eso, cosas os incomoden. Que tú me digas eso con Gürtel, con Púnica, Vamos a ver, que Sergio. no me digas con Taula, que Sergio. me digas todo eso cuando yo La te estoy corrupción- haciendo preguntas claras sobre un caso en concreto. Mira, y te estoy diciendo, no, si la es que corrupción a mí me me gusta que asquea. me preguntes, pero también me Sergio, gusta que me contestes. Sergio, escúchame. Y te digo, ¿cuándo fue imputado Que te he dicho, esa persona? te he dicho, no, ¿Cuándo? te he dicho, a ver si me escuchas, no lo sé, lo que sé es que cuando dimitió, por lo que fuera, le recolocasteis, eso es lo que sé, esto es a Una lo que persona, yo te pregunto, ¿una persona que está imputada está condenada? No. ¿Entonces? Pero para los del Ah, PP no, sí, no. pero los del PP sí, los de Ciudadanos no. ¿Cuándo Ciudadanos Pero- ha pedido la expulsión de Pues mira, Esperanza Aguirre? te voy a explicar, ¿Cuándo? te lo voy a explicar, ¿Cuándo? te lo voy a explicar. ¿Cuándo? Pues relájate, Sergio, dime, ¿cuándo? Vienes muy nervioso hoy. No, Yo no, te no, tenía sí te por, digo, no, te porque tenía lo por que una no persona me más gusta es que tranquila. relacionéis a Ciudadanos con la corrupción. No se lo Sí, voy a claro, admitir a hombre, nadie. cuando te A toque, nadie se cuando lo voy a te toque, te admitir, porque toca. trabajamos durísimo Sí, que en contra de la nosotros, corrupción. y nosotros, Pues me gustaría que trabajarais y mucho nosotros más en Valencia, en trabajamos, Madrid, en cualquier Sergio, sitio que toques en porque Valencia, no en lo estáis Madrid y en demostrando. el Parlamento español hemos trabajado muchísimo en contra de la corrupción, porque si a alguien le ha hecho daño la corrupción, en primera instancia es a la sociedad española y en segunda instancia es al Partido Popular. Y nos ha hecho muchísimo daño y nos hemos sentido avergonzados y hemos pedido 300.000 veces perdón, y yo soy el primero que siento siempre son profundo 4 golfos, asco. pero cada No, cada 4 semana no, sale. 4 no, Tenemos- 400 golfos. 400 golfos. Díselo a Pablo Casado, que sale cada semana Pablo diciendo que Casado solo son 4 golfos. No, 400. Pues yo digo aquí 400, y se lo diré a Pablo. Son 400, 30, 80, los que sean. Pero vosotros, adalides de la no corrupción, habéis entendido que no debéis de firmar un pacto con un partido que es el Partido Popular, ganador de unas elecciones generales, porque estábamos salpicados de corrupción. Todo es lo que dice Ciudadanos como argumentario. Si habéis firmado un pacto, misma razón en Madrid no tendríamos ningún pacto. habéis firmado un pacto Sergio, con un partido que es el Partido Socialista. ¿En Madrid hay en corrupción del Andalucía. Partido Popular, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué Claro que hemos sí. firmado según Pues, tú con Cifuentes? Escúchame, Hombre, por favor, por no qué me lo digas habéis- cosas que no son. Escúchame, ¿por qué no lo firmáis entonces con Rajoy? ¿Tú estás igualando Rajoy con Cifuentes? No, yo te estoy Yo preguntando. te pregunto, te porque estoy si preguntando que por qué Cifuentes, no ¿tú lo crees firmáis que con no? Rajoy. Cifuentes ha firmado un número de medidas que le obligan a regeneración política e ir contra la corrupción. Pero ya la has Y llevado en ahí- su programa, y ahí- No os pongáis otra vez el pin, que ya la llevaba Cristina en su programa. Ya, pero con Ya la mayorías llevaba en su absolutas el programa. PP no lo ha hecho. No podemos- el estoy de PP no acuerdo, lo ha hecho. estoy de No, acuerdo el contigo, estoy de PP acuerdo no ha contigo. hecho ninguna medida durante sus mayorías absolutas. No ha hecho nada. Perdona, Mira hacia en otro el lado. Parlamento Ahora, español- cuando decís, no, es que el bono de Sergio, 20 euros Sergio, es del Partido Venga, Popular. venga, Es venga, que tenía venga, mayoría pero absoluta y no ha hecho escucha, nada. pero en el Parlamento, no, pero es que claro, es que en el Parlamento 15 español segundos. el único partido que ha llevado medidas para ir en contra de la corrupción, para la financiación de los partidos, para ser mucho más duro ha sido el Partido Popular. No, perdón, falso no. Bueno, tenemos que- Eso es una No, realidad y lo hemos votado También solos. ha presentado Vale, lo hemos votado solos. No, lo hemos votado solos. Cuando existía, ha presentado. Lo hemos votado solos. Ya. Hombre, la habéis Solos. votado solo porque Sergio votaron López Básicamente. proponía una pregunta interesante, que era cuánto podría tardar Eva Brox en estar recolocada. Joaquín, me pedías la palabra, adelante. Bueno, yo lo que quería, en medio de todo este, en que estamos un poco asustados, es que, bueno, al final los partidos acaban echándose un muerto encima del otro y tal, un espectáculo terrible, dantesco, pero no se va a la raíz de la corrupción. ¿Cómo es posible que Eva Brox estuviera de concejal por el Partido Socialista sin ejercer una mínima labor de control sobre lo que ya es descarado, era una golfería, y además consigue recolocarse en otro partido, ¿no? Pues yo creo que hay que ir un poco al fondo de esto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que aquí hay muertos en los desvanes para todos, ¿no? Ciudadanos más nuevo y hay muchos menos, pero llegará. Quiero dejar una cosa clara, es que siempre decimos, es que desgraciadamente va a haber corrupción, desgraciadamente, pero tenemos que trabajar, uno, en medidas para que no suceda esa corrupción, Ya. y dos, cuando sucede, acabar con ella rápidamente. Pero tú has cometido aquí un defecto que es clásico a lo que ocurre con esta mujer, que ya la juzgará un juez y demás. Pero No si dimite, está imputada. perdóname, no dimite, no está imputada todavía. ¿Está No investigada? dimite por una cuestión personal, no. Dimite porque mintió sobre su relación con un corruptor.
Y ahí te bueno, es que empezar a exculpar eso es tremendo. Eso que era innecesario, también te lo digo. El nuevo partido con viejos políticos. Pues por algo sería, pero es que en lugar... Yo no voy a entrar en los gritos porque grito mucho menos que vosotros, sois profesionales de este tema, y yo no. Yo escribo, yo no hablo en los plenos. Pero me decepciona profundamente que cometáis el defecto clásico de los partidos clásicos, que es quitar importancia a lo que ha sucedido. No, esta señora se os ha colado, evidentemente. Habrá que ver por qué, porque Ciudadanos ha hecho, me consta, unas investigaciones profesionales sobre cada persona que entraba en sus listas. Y muchos se han ido fuera, pero se han colado muchos, ¿no? 59, me parece que la cifra es correcta, se han tenido que ir. Pues habéis recurrido al concepto clásico, quitar importancia, intentar limitar daños en medio de todo esto. No, pues mira, mintió en una cosa clave, adiós. Adiós. No se puede estar en política, si se es indecente. Hay que ser un poquito rigurosos, y estoy contigo en no quitar importancia en los casos que lo tiene, estoy contigo en que hay que responder frente a determinadas situaciones, pero siendo sinceros, ¿me puede decir alguien en qué está investigada o en qué está imputada o qué se le está diciendo? Es que lo único que se le está diciendo es su falta. Sí, mintió y lo ha pagado caro. Lo ha pagado tan caro que ella misma ha decidido irse. Hay actuaciones aún secretas, ¿no? En todo esto. Sí. Pero yo creo que hay cuestiones que son absolutamente indecentes para un político. Es decir, una persona como Arjaliza, que yo sabía quién era y hemos publicado mucho en el Estadio Digital, previamente en mi tiempo de interview, sobre su forma de actuar y ciertas operaciones, en Valdemoro era más evidente, ¿no? Y además era el amigo íntimo de Granados y era el que sustentaba la organización de poder del Partido Popular. Y ella era una concejala de la oposición, entonces es indecente, simplemente políticamente es indecente. Y yo creo que limitar daños así como estáis haciendo es un error político. Yo creo que vosotros sois suficientemente jóvenes, dinámicos, guapos y fenomenales como para poder prescindir de ovejas negras inmediatamente. Pero cuando recurrís a este tipo de cosas me decepciona y suena antiguo. Pero es que, sinceramente, me estáis comparando un caso como ese. Pero es que tú estás ya otra vez en la misma táctica. Y tú más. Yo no, con la realidad. Pasando con la realidad. O sea, y no estoy con lo que estamos viviendo de otros casos y de lo que se le está, y sin entrar, no estoy diciendo ningún caso ahora en concreto. Sergio, ¿no habéis gestionado un euro público? Jamás. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros? Nosotros lo hemos hecho, Sergio, nosotros 7.000 millones de euros de deuda aquí en la ciudad de Madrid. Déjame que termine un segundo. Nosotros hemos gestionado dinero público durante muchos años, al igual que el Partido Socialista, que no hay nadie aquí para defenderlo o argumentarlo, y hemos llevado el país a donde está. Y está siendo la octava potencia mundial, que no se nos olvide. Ese bipartidismo que tanto denunciáis, yo siempre lo pongo en valor. Y ha llegado a tener... Sergio, déjame que termine, por favor. Si hay un partido que habla, bien del Partido Popular y del Partido Socialista, 30% de pobreza, ¿a dónde está? Desahucios todos los días, ¿a dónde está? Márgenes de exclusión social absolutamente incompatibles. Que por suerte no se aplica porque no convencéis a la gente para que se aplique, es la ruina. Vosotros sois la expresión política del fracaso de un modelo. El modelo, no, mira, fíjate, nosotros tenemos un modelo. Fíjate, el comunismo. Nosotros tenemos un modelo, ahí voy. Nosotros tenemos un modelo y lo hemos aplicado. Que es un de una manera. No es significar, oye, vuestros perfiles y vuestro argumentario político está basado en el comunismo. Y nosotros sabemos lo que es el comunismo, por desgracia lo saben mejor en Venezuela. Vamos a hablar del Partido Popular y cómo ha dejado este país. Este país es la octava potencia del mundo. La octava potencia del mundo. Que nosotros, a que cuando vas a la farmacia no haces cola, a que no tienes racionamiento de la cartilla de la comida. Por favor, no, eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero cuando voy a la oficina del paro sí que encuentro una cola Pero desgraciadamente, pero trabajamos en un país grande y democrático para evitarlo. Es que allí a las necesidades básicas sí que encuentro colas. Es que allí no hay colas de paro. Yo no sé cómo vives tú, pero sí te puedo decir cómo están las oficinas de empleo. Pásate por alguna. Tu modelo. Pásate por alguna. Mira las fotografías de los desahucios. Tu modelo. Mira el cómo modelo. Está el país. Tú dices que el modelo del PP. De paro ¿puedes juvenil. escuchar un segundo? Que te pareces a tu jefa de Fuenlabrada. Toda una generación fuera del país porque no tiene posibilidad de tener una vida digna en este país, a pesar de la formación. El diagnóstico es bueno, si en eso todos estamos de acuerdo. Pero vuestro modelo es peor. ¿Vuestro modelo cuál es? Hemos planteado, por ejemplo,
un plan de trabajo garantizado. ¿Pero cómo se ha hecho? Es que eso es muy bonito. Está encima de la mesa. Bueno, un millón de empleos públicos. Sira, lo ha dicho Alberto Garzón. Un millón de empleos públicos. Los parece increíble que se rescate a la banca con 40.000 millones de euros de dinero público. Estamos desviando un poquito. Que hemos salvado los ahorros, Sira, los ahorros de la gente, los depósitos. Por favor. Ha conseguido demagogia, hombre. Demagogia es hacer cola para comer. Cola para comer. La gente está haciendo cola para que te den una cartilla de racionamiento para comer. ¿Cómo podéis seguir defendiendo semejante barbaridad? Hoy no hablamos de la cartilla de racionamiento. Lo que se ha conseguido Sira es poner a los dos Sergios de acuerdo. Venga, tampoco se me da bien gritar, lo siento mucho. Pero quiero volver a centrar el tema en Eva Borox, porque ante todo que yo la defiendo su inocencia, por supuesto, defiendo su presunción, un buen trabajo, su presunción de inocencia, su buen trabajo en la Asamblea de Madrid, con los colectivos sociales. Ha tenido varios premios y es una pena. Sí, de verdad, creo por que supuesto, es una pena y todos los grupos lo reconocen, creo. Pero el caso de Eva Borox es un caso muy recurrente política, ya lo apuntabas tú un poco, Joaquín. Es la típica persona que antes, al principio vino en el CDS, luego estuvo en el PSOE y acabó en Ciudadanos. ¿Por qué? Porque le gusta la política, le gusta, parece ser que tener cargos políticos, que eso no está mal a priori, pero también tiene los resortes del poder, en este caso municipal en Valdemoro, para poder precisamente continuar en política, y de eso hizo gala y de eso se hizo valer ante Ciudadanos para conseguir entrar de diputado en la Asamblea de Madrid. Eso es cierto, los controles que han pasado, yo me acuerdo cuando estamos escribiendo sobre las listas electorales, que también es verdad que había, yo creo que en San Sebastián de los Reyes o en otros partidos, en otros pueblos, como en Móstoles, Leganés, listas que se han cargado enteras, que no se han presentado, de hecho. Efectivamente, en ese caso, creo que fue en Móstoles, no se presentó por ¿Y por qué con Eva Borox no? Porque había poderío, ¿no? Y había que ser más laxo. Había que ser más laxo. Como sabrá Sergio, iba en el núcleo amigo de Ignacio, de los 5 que se presentaron a las primarias. Claro, cuando eres colega no hay problema, ¿no? Ella parece ser que hizo un buen trabajo interno dentro de ese partido, pero venía lastrada, a mi juicio, de esa ansia de poder. Sí, pero estamos de acuerdo que es injusto de Eva porque fue excelente en la expansión. En la expansión de la organización, ella sabía mucho de política. Yo no niego eso, no lo conozco, porque no lo he vivido de cerca, pero por lo que estás diciendo, a mí sí me alarma una cosa, que es que para el partido de Albert Rivera, cuando eres amigo, pueden ser los controles más laxos y cuando no. Oye, lo estamos viendo, lo está argumentando ahora mismo él. Oye, esta señora tenía un pasado, se conocía el pasado, sabíamos de dónde venía, sabíamos tal, pero como tenía un peso político específico, pues dejamos que pasara. Es que no tenemos ese problema, que es que tú crees. Sí, lo tenéis. Pero escúchame una cosa. Sí, lo tenéis. Pero si me dejas argumentar y nada más, un minuto. Te digo, no, menos problema que cambiar el tema. 30 segundos. Vale, bueno. Ese problema no lo tenemos porque, a diferencia del Partido Popular, que va al dedazo, en Ciudadanos tenemos listas abiertas. Tú puedes votar a quien quieras. No me hagas reír, te voy a contar yo las listas abiertas de Ciudadanos en Fuenlabrada. Tú mira quién se... No me hagas reír. ¿No me hagas reír con las listas abiertas? Te pregunto, ¿fue elegida Eva Borox de manera democrática internamente, sí o no? Oye, como nosotros, la nuestra también, escucha, la nuestra es democrática, perdóname, nosotros tenemos unos estatutos que dicen que hay un comité electoral que es el que elige los candidatos, o es que lo nuestro no es democracia. Claro que es democracia, es que esos estatutos, perdóname, que no disfracéis, que sí, pero Esperanza Aguirre, si no fue elegida de dedazo, no a dedazo. Dentro de unos estatutos que hemos votado nosotros los compromisarios en un congreso. Los compromisarios, que no los afiliados. Compromisarios que se eligen en las sedes en votación. Compromisarios que se eligen en las sedes en votación, perdóname. Pero directa, lo siento. Vamos a ver, claro que es así. Entonces, y ahora te digo una cosa. Fijaros vuestra democracia. Se ha dicho que ese es uno de los problemas, que hay democracia directa por parte de los afiliados. Pero, Sergio, por favor, ¿me dejas que yo te argumente? Que la democracia interna tenga que abrirse más. Sí. Digo, que la democracia interna tenga que abrirse más dentro del Partido Popular, sí, te lo compro. Yo soy el primero que lo dice. Segundo,
decir que nuestra elección es antidemocrática es injusto, que es a lo que yo voy, porque sí, tú estás diciendo que la nuestra no es democrática. Sergio, dices que no es democrática y termino con una cosa. ¿Vuestra democracia pasa porque dos personas defiendan en su parlamento las diputaciones y los expulséis? ¿Esa es vuestra democracia? Pensamiento único. Bueno, ahí tiene que quedar. Lo meto si cuela. No, si cuela, no, es la realidad. Es la realidad, claro. Ahí queda porque ahora tenemos, nos vamos a ir publicando enseguida, pero presento el segundo tema de debate, que es el de Rita Maestra. Ahí condena 4.320 euros tendrá que pagar. Recordemos que en este mismo mes, en marzo de 2011, hace 5 años, bueno, pues tenía lugar en el campus de Somosagua de la Universidad Complutense pues esa protesta en la capilla, imágenes del Papa con una esvástica, esas pancartas y frases de menos rosarios y más bolas chinas, Rita Maestra en sujetador, en señal de protesta, y nos queremos preguntar, bueno, pues si tendría que dimitir o no, atendiendo al código ético de su partido, si realmente es una sanción desproporcionada o por el contrario, los invitados opinan que es justa, y bueno, eso es una de las cosas que queremos hablar. Oye, aquí hay dos artículos por el que se le ha juzgado ayer, el 524, que es el escarnio, y está el 525, que es el de profanación de lugares de culto. Nos vamos a ir a publicidad, pero les pido un monosílabo a los invitados sobre si sí o si no tiene que dimitir y abandonar Rita Maestra su puesto. Sergio. Que siga su carta ética, sí. Sergio López. Por supuesto que sí. ¿Sira Rego? No. ¿Joaquín? Yo creo que sí. ¿Julio? La condena es razonable, pero no creo que tenga que dimitir. Pues todo esto lo debatimos a la vuelta de unos minutos y continuamos aquí en Madrid. Julio, ya te has significado 100%. Es lo que pienso. 100%, te acabas de significar hoy, siempre que te he defendido a muerte. Vamos a ver. Y ahora, hoy, con este paso. Es lo que pienso. Con lo que hemos vivido tú y yo. Pero los códigos éticos están para algo, ¿no? Vamos a ver, yo reconozco el código ético de ahora Madrid. Es un código ético abierto, como todos. Lo vas de camino al Congreso de los Diputados, ¿eh? Te veo directo al Congreso. El Congreso para otra vez. Los códigos éticos son lo que son. Ya se vieron en el tema de Zapata. Tenía Lo de Zapata me parece inaceptable. incluso más problemas. Al igual que el titular del Español me pareció asqueroso, también te digo, lo que hizo Zapata me parece inaceptable. Pero Sergio, si estáis defendiendo ahora los casos que ha habido en vuestro partido, que son pequeños, que lo conocéis, que no han llegado a más, era de Jordi Cañas, eran antes, eran cuando estaba en el PSOE, no antes de que se fundara Ciudadanos, antes. Hoy tal vez no sabe que lo que no puedes porque es decir que Zapata, cuando tenía 18 años, pues rompió un cristal. Julio, pero tú sabes perfectamente que se lo abrió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque Jordi Cañas no paraba día sí día también y ahora lo vamos a decir. audiencia. ¿Y por qué se le ha abierto a Rita Maestra y no se le ha abierto a los 28 que estaban con Rita Maestra? Porque es que por eso no digo que por qué se ha abierto la causa contra Rita Maestra y no contra los 28, las 28 chicas o las 30 que estaban ahí ese día, porque es cargo público, porque van contra ellas. Es un tema ideológico muy duro. Te quiero decir, eso es injusto. Que vale, que tienes que correr el camino, pero ahora correr con lo que tienes, pues, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero me parece cuando tú tomas cargo público estás obligado a ser exquisito con lo que haces. Ya, pero lo que has hecho antes, porque eso no lo puedes controlar. No, vamos a ver, bueno, lo hablamos ahora, pero es que con 20 años me parece muy injusto. Lo siento, yo lo veo algo personal. Rita Maestra Pero tú la excesivamente joven para estar en es muy joven también. No, creo que no estés preparado. Yo le saco unos cuantos años. Le sacas 5 años. Tiene 27 Rita. Tiene 27 Rita. Tiene 26. Creo que cumplió 27 ahora. Cumplió 27. Pero bueno, da igual. Tú tienes 33. Sí, pero tienes me parece que 34. la responsabilidad que tiene ahora mismo es Rita Maestre con la edad que tiene, ¿cuántos protagonistas? No, nada. Yo nada, ninguno. Me parece excesivo. Este debate no ha tenido redacción. Me parece muy joven. Pero ¿crees que alguien lo haría mejor dentro del equipo de ahora Madrid? Es que son 20 y son los que son. Han tenido que ponerse 20 para todos los distritos, para todo. Julio, es que no les nosotros queda podemos otro. decir que nosotros somos lo que somos 7.
Pero que vosotros imagínate, sinceramente creo que las elecciones como Romy hace, no, es que queda claro que esa elección es una persona que no es que se hace daño a todos los políticos. Ya lo sé, es mala, pero hace daño, pero su que no quieren, no la quieren. Pero es que son los que son, fueron elegidos, son los que son. Y a Romy la hicieron en una primaria, y aquí podemos hablar de primarias, y dejamos por tierra todas las primarias de todos los partidos. Quiero decir, empezando por Podemos, las de Ahora Madrid, yo te voy a decir, con esta no hay un libro, es mucho Ciudad de Madrid de Ciudadanos. Ya, tío, nadie puede decir pero ¿por qué dirigió el Chamuchelio, ¿cómo se llama? Gramucelli. ¿Por qué acabó como acabó fatal? ¿Porque no le gusta perder o porque tú lo puedes conocer, puedes hablar mira cómo habla con él ahora? No, ya lo sé. Ya lo sé. Entonces, prevenido, eso no dice nada. Yo te digo que se pasean 10 y 20, ¿no? Sí. Sí. Diez y 20 de la noche, dejábamos la pregunta en el aire, si tiene que abandonar o no Rita Maestre su puesto. Vamos a debatir sobre ello. ¿Quién quiere comenzar sobre este tema? Yo creo que le toca a Joaquín. Julio debería de empezar, que lo ha argumentado. Un segundo. Igual más adecuado para comenzar este tema de Rita Maestre sería el compañero Pablo Aldama de Podemos. Desde aquí confiemos en que no haya ocurrido nada y que esté bien. Intentaremos otra noche. Pues, Julio, te toca. Vamos a ver. Yo creo que Rita Maestre no tiene que dimitir porque no puede. Vamos a ver. La persona en la que está defendiendo una serie de causas, que podemos estar más de acuerdo o menos que otras, precisamente si en el desarrollo de esas causas, de esas manifestaciones, de esas protestas, acaba detenida un día en comisaría y tal, no es argumento principal, al revés, es precisamente eso por lo que están luchando. Entonces, es un tipo delictivo, en este caso, pues que yo creo que está un poco ya también en el Código Penal bastante pasado de moda, yo creo. Y seamos honestos, seamos razonables. No sé, vamos a ver, ¿a quién ofendió Rita Maestre? A muchísima gente. A mí no, vamos a ver, muchísima gente. Las ofensas fueron las ofensas durante esa protesta. Entonces te ofendió a ti, estabas tú allí. Pero que me da igual que yo no esté allí, perdóname. Pero porque tenéis la piel tan fina para unas cosas. No, tenemos la piel fina, tenemos la piel fina para todo, la tenemos gorda para todo, por favor. Una pregunta, ¿y por qué no defendió eso mismo en el juzgado ella? No sé, yo no estaba. Yo no sé que dijo que no estaba. Luego dijo que estaba, pero que no había hecho eso. Luego que había hecho eso, pero que no era así. Es que nada, tú lo decías mucho. Yo he pedido 400 veces perdón por los 400 corruptos que tenemos o algo parecido, ¿no? Oye, pero están todos fuera del partido, dimitido. Sí, lo sé, Esta señora sigue cobrando y todos los meses. Sí, que sí, por supuesto. Bueno, cuidado, acabas de hacer una sentencia que no es comparable porque es izquierda. Figura derecha estaba en la plaza pública. Ella ha pedido perdón por eso. Mira, si llega a ser un cargo del Partido Popular, el que va, imaginémonos, a un círculo de Podemos, se saca allí la chorra y empieza allí, claro, es que hay que hablar así para que la gente lo entienda, y empieza allí a montar un cirio tal. Escucha, sin estar tipificado en el Código Penal. No me parece un hecho punitivo. No, perdón. Oye, lo dice el Código Penal. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que el Código Penal está para algo. Sira me lo está como contando a mí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego el Código Penal nos encontramos. Yo termino, Sira, en 30 segundos. Luego el Código Penal nos encontramos las barbaridades del Partido Socialista y de Izquierda Unida pidiendo en los plenos municipales que se deroguen leyes que son leyes que buscan simple y llanamente el derecho y la democracia, como retirar muchísimos artículos del Código Penal, que a mí me parece absurdo, y me parece absurdo además porque cuando han gobernado lo han tocado, pero ¿sabes? No, quiero decir... Joaquín. Bueno, yo es que creo que primero debe dimitir por cobarde, por no reconocer lo que había hecho y luego
hacer una marcha atrás, pero marcha adelante, pedir perdón, no me acuerdo, estaba delante y detrás. Hombre, lo primero que tienes que ser es consecuente con tus actos, ¿no? Y si tú hiciste esto, y yo no creo que haya cambiado su posición sobre por qué lo hizo, pues tendrás que defenderlo y apechuga con lo que tienes que apechugar. Y luego a mí me sorprende que se trata de delitos, igual que en el caso del concejal Zapata, siempre que tocan con la convivencia. Entonces, a mí me parece que son graves. Atentar contra la convivencia o tener un concejal que se muestra gravemente irrespetuoso con la creencia de millones de personas, pues me parece que es grave. Y luego, no sé, las condenas son condenas, ¿no? Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que la convivencia es solamente la convivencia de ellos, ¿no? Entonces, cuando la convivencia es del resto, la pueden tocar, la pueden denostar y no pasa nada. Que estamos y eso, hablando perdóname, de un despacho de una universidad. Que da igual. Que da igual. No da igual. No, perdóname, hay que interpretar una serie de... Vamos a ver, pero hay que interpretar una serie de leyes. Y te he dicho antes, que si no al principio de todo, estoy de acuerdo con la condena en el sentido de 4.300 euros. Ya, pero o sea, que si se comete un ilícito en una sala pequeña, uno con uno... No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Perdona, ¿cómo que no? No, es por un supuesto ilícito. que no. Oye, ¿dónde dice el Código Penal que hay una diferenciación? Es el 524, son 3 líneas. ¿Dónde dice? Y dice en algún momento... Puedes comprender, un Código Penal no puede acaparar todas las especificaciones y los detalles que puedan cometerse. No, perdona, dice... No, pero si no lo dice, no lo dice. Interpretativo. Si no lo dice, no lo dice. Y ahí no dice que si se hace delante uno o de 50.000... sea mayor o menor la pena. La pena es la que es. No, la pena es la que es, por supuesto, pero la pena es un rango. Y cuando una señora eligió el rango que es representante menor, pública y que tiene que respetar la convivencia y las creencias de los demás y no lo hace, debe de dimitir. Sí, yo creo que lo primero es que está habiendo una campaña hostil y feroz contra el gobierno de ahora Madrid. Es decir, esto es lo primero y es estamos a dos niveles claramente diferenciados. Esto es lo primero. Pero un momento, la pregunta, ¿es una campaña política o una campaña de medios de comunicación? Yo creo que está habiendo una campaña general contra el gobierno de ahora Madrid. Pero con muchos matices y en muchos frentes. Bueno, yo no sé qué concepto tiene cada invitado en los medios de comunicación. En muchos frentes, es decir, en muchos frentes. Bien. Entonces, lo siguiente es que lo que a mí personalmente me parece absolutamente inconcebible es que una persona se la penalice por algo que tiene que ver con el activismo previo a su actividad política. Esto es lo que es desde mi punto de vista, pues evidentemente respeto profundamente las decisiones que toma un juez, pero yo sinceramente discrepo profundamente, aunque evidentemente lo respeto. ¿Por qué? Porque entiendo que esto tiene que ver con una actividad previa. Están precisamente en el gobierno de Madrid, precisamente, entre otras cosas, por el valor que tienen como activistas. Y es una protesta que en cualquier caso tiene un profundo arraigo ideológico. Están en el gobierno de Madrid porque el Partido Socialista se lo permite. Lo que habría que reconsiderar es algunos elementos que componen el Código Penal, por supuesto que sí, porque no siempre lo legal es legítimo y no siempre es absolutamente incompatible con la democracia también defender aquellas ideas que se consideran que son legítimas. En absoluto lo es. Por lo tanto, lo que es inconcebible es en una democracia la mentalidad de la gente de izquierda. Lo que es inconcebible es que a una persona se le exija responsabilidad por ser activista. Esto es lo que es una barbaridad. Lo que es una barbaridad es que un activista... Lo que es una barbaridad es que un activista no respete las convicciones religiosas de otras personas y el activista le santifiquemos y al resto los condenemos. No, mira, perdona. Ahí había una imagen y había unas personas que tienen una convicción religiosa. Y es debería de ser perfectamente respetable por parte de un activista. ¿O es que no ponemos el cartel de activista delante y podemos hacer lo que nos dé la gana? No, hombre, si queréis respeto para el activista tiene que tener respeto con los otros. Porque si no, en ese momento pasa lo que pasa, que te condenan. Porque hay un código penal. Un código penal que a lo mejor habría que revisar. Un segundo, quería oye, si llegáis a convencer a los ciudadanos y os votan para que gobernéis alguna vez el país, que espero y deseo que no, lo modificáis. Apuntaba. Luego haréis una constitución así chiquitita como la de Maduro, para hacer vuestro... Apuntaba Silva que había una campaña contra Manuela Carmena y su gobierno en muchos ámbitos, desde los medios de comunicación hasta los diversos grupos políticos. Aprovecho la ocasión a preguntarle a Sergio Bravezo, que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, si realmente él entiende que hay una campaña feroz
contra Manuela Carmena y su equipo de gobierno. Hombre, pero yo no... A ver, realmente, ¿quién ha contratado a los titiriteros? Que yo sepa, fue Manuela Carmena. ¿Dónde está ahí el activismo y en contra, los medios de comunicación en contra de Manuela Carmena? La ciudad de Madrid está asquerosa. ¿Quién está haciendo campaña contra eso? O sea, sinceramente, no se le está diciendo absolutamente nada a Manuela Carmena como para decir que se le está haciendo una campaña en contra. Eso es completamente falso, pero completamente falso. Es que la cabalgata fue un desastre y a nadie le gustó. A nadie le gustó. Que luego lo disfrazarais diciendo que sí, que era una cabalgata alternativa, etcétera, etcétera. Lo disfrazáis de esa manera. Vale. Una cabalgata es una cabalgata, solo los Reyes Magos de Oriente, es una cabalgata. Completa. Y si no, que hagan un desfile de actores. Es una cuestión absolutamente subjetiva. A nadie le gustó, es que nadie perdona. Yo no sé si tú yo no sé, yo ahí mira, te toca dar la razón. Seguramente ahora a Madrid le encantó. A la que le encantó la cabalgata. Es decir, es que esta cosa a los activistas. Desde lo subjetivo, establecer patrones generales me parece absolutamente... En fin. Yo creo que vamos a ver finales. Sergio pide 15 segundos. No, simplemente que por qué no sigue la carta ética que ha firmado. Ella misma dijo en Telemadrid que iba a dimitir en el caso de que fuera condenada. Ella misma lo dijo. Entonces, ¿qué reacción? No lo dijo, en otros medios no lo dijo. La carta de Abraham es bastante abierta, podemos discutir. Es como la Constitución de Maduro. Es igual que la Constitución de Maduro. Podemos la hago abierta y luego lo que les haga gana. No. Habla de unos derechos humanos que ellos que precisamente consideran no es la libertad religiosa. Por supuesto que sí, pero ellos consideran que estaban haciendo, que estaban defendiendo precisamente otros derechos, que es el derecho a que no haya estamentos religiosos dentro de instituciones. Claro, oye, presentas a los claustrales, ganas el rectorado y lo quitas, pero vamos a ver, hay unas vías democráticas, para acceder al rectorado de una universidad. Y la universidad es autónoma, y como autónoma el rector podrá quitar o no la capilla. No, perdóname, pero déjame que termine yo de hablarte. Entonces, si el rector entiende que está elegido democráticamente, que la capilla debe continuar, no puede llegar nadie a faltar el respeto a eso. Ya, pero es que hay unas leyes superiores a la del rectorado, ¿no? Que es la Constitución. Claro. ¿Y qué dice la? Yo hablo como... Oye, la libertad de expresión es fuerte entendido que la ha sobrepasado. Sí. No voy a gritar para imponerme. No vamos a hablar, Julio. Un segundo. Decía Sergio López que la libertad de expresión la había sobrepasado. Luego tenemos con nosotros a Juan Ospina en la pizarra de la justicia, que precisamente vamos a hablar hoy de libertad de expresión y libertad de información. Aprovechamos el tema. Perdona, compañero, que tú hablas muy sosegadamente, no gritas. No, yo creo que ahora es un camino muy peligroso, porque no, es que incumplo la ley pero solo la puntita. No, cumples la ley o no la incumples. No, es que era un sitio pequeño. Bueno, es que es una ley que ellos creían que hacían lo correcto. Desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma, como nos marcaron en la facultad. No, ellos dicen que, bueno, ya es que, claro, yo es que creí que debía girar aquí, ¿no? Es ilegal. Bueno, pues, en fin. Es un camino peligroso. Sobre el tema de la todo esto va porque yo creo que hay una piel un poco fina, una campaña generalizada. Yo creo que pocas personas, nosotros que trabajamos en los medios, gozan de tanta inmunidad como Manuela Carmena en los medios de comunicación. Totalmente. Es muy difícil que nadie... Hombre, hay medios que arramplan contra ella, marginales, hay medios marginales que arramplan contra ella. No marginales. Bueno, hay medios pequeños que arramplan contra ella, pero yo creo que yo creo que el principal problema que tiene Manuela Carmena y su equipo está dentro de su propio equipo. Y es que son graves contradicciones que acaban estallando y es imposible que no se eviten. Y luego, sobre todo, yo creo que además queda latente algo, y en el ayuntamiento lo estaréis viendo mejor que nosotros, que lo vemos un poco desde fuera, la debilidad política de la alcaldesa, porque no se hace con su equipo. Allí no manda ella. Allí manda quien manda. Y manda, por ejemplo, la condenada, y mandan otras personas de otro núcleo fuerte. Yo no lo creo. Julio, tú trabajas en los medios y sabes que otros alcaldes y alcaldesas no habrían salido vivos de la mitad de las declaraciones que ha habido en... Del señor Zapata. Es que del señor Zapata, que hemos tenido unos ejemplos... Pero no habrían salido vivos. Y tú trabajas en los medios como esto sea novedoso, pero es que hay personas que entienden la democracia de otra manera. O sea, la democracia es parte de lo
el modelo de Esperanza tampoco es precisamente. Y el modelo de Podemos, desde luego, que no es. ¿Qué está pasando en las juntas de distrito? En las juntas de distrito. Llamando hijos de puta, asesinos, fascistas a concejales del Partido Popular. ¿Esa es la libertad de expresión de la izquierda? Que seguro que es esa. Porque si la defendéis, no, perdón. ¿Qué estás hablando? Las juntas de distrito actualmente. Hace una semana mostrábamos aquí vídeos de las juntas de distrito donde efectivamente pues, se insultaban a concejales del Partido Popular y bueno, había cierta permisividad. No sé si lo has visto. No he tenido la oportunidad. Pues tenemos una falta porque eso es que no han visto Madrid en línea. El último no lo vi. Bueno, la piel fina. Concluyendo con este tema. La piel fina. Es que la piel fina, mira, lo decía muy bien el párroco de San Carlos Borromeo de aquí, de al lado, que a él decía en un tuit que a él no le había molestado que Rita Maestre o 20 personas más estuvieran en sujetador en un lugar de culto y que le molestaba muchísimo más los refugiados, siendo católico. Y yo como siendo católico, que también lo soy, que has puesto un ejemplo, podemos preguntar a un montón más. A ver cuál es la opinión mayoritaria. Claro, es que pones el ejemplo de un señor concreto. Claro, pero es que si nos puedo poner a poner ejemplos de muchos párrocos. Es que este párroco es una anécdota en sí mismo. Cristiano es del que estoy más cercano. Sí, bueno, bien, pero es que este párroco es una anécdota en sí mismo. Entonces, si preguntamos a la mayoría de los... Sí, perdón, yo es lo que digo, mi libertad de expresión. Para mí este párroco es una anécdota en sí mismo. Entonces, si preguntamos a la inmensa mayoría de los párrocos, probablemente te digan justo lo contrario que el señor de San Carlos Borromeo. ¿Tú crees que, por ejemplo, Ada Colau, si llegara el caso de que en algún hecho que hace 3 años que estuviera pues intentando parar un desahucio y fuera acusada de desacato a la autoridad o de resistencia, ¿crees que debería emitir? Si incumple la ley. No, pues, supuestamente que la haya incumplido en si incumple la ley. Es decir, es que y en su código ético dice, que si soy condenado por un delito, dimito. Si un mes antes digo en la tele, en Telemadrid, todos los madrileños pueden ver, si me condenan dimito, pues hombre, yo creo he visto en otros vídeos que luego dijo que a lo mejor no. Bueno, no lo sé yo. Si lo piensa 2 veces. Sí, claro. La condena, ya va viendo cada vez. Si no sabe ni lo que va a hacer, pues claro. El abogado, pero es defenderlo. Julio, es inadmisible. Y sinceramente, yo siempre yo he jurado mi cargo, me declaro como católico, no tengo ningún problema. Oye, a mí me parece un insulto gravísimo y es innecesario. Por cierto, siempre, no, ni contexto ni nada, siempre va contra los mismos, siempre va contra los católicos. Hay miles de religiones y no están sufriendo eso. ¿Por qué siempre en contra de los católicos y siempre por la misma vía? Me parece inaceptable. Y además, una cosa muy importante, cuando juramos o prometemos el cargo decimos que cumpliremos la ley y la haremos cumplir. Y esta señora, yo quiero recordar que es un tema previo, que es un tema relacionado con el activismo, que es un tema que se puede hacer muchas interpretaciones. Con la chapa del activismo no te puedes saltar la ley a la torera. Vamos a ver. Es un tema previo de una actividad política de esta persona. Ilegal. O así lo ha hecho un juez. Eso ha dicho un juez, una interpretación que ha hecho un juez. No, una interpretación. Oye, perdona, menos mal que defiendes. Perdona, es una sentencia de un juez interpretado en código penal. Pero no es una interpretación, es una aplicación de la ley. Es la prerrogativa que tiene el juez de hacerlo. Quiero decirlo, lógicamente. Pero has dicho que una interpretación, no es una aplicación. Que tiene como resultado una sentencia, lógicamente. Pero esta mujer estaba ejerciendo una actividad que tenía que ver con una posición política en cualquier caso, y lo que es una barbaridad es que tenga que dimitir en el ejercicio de un elemento que tiene mucho que ver con el hecho de que les hayan elegido precisamente para gobernar. Como activistas, mayoritariamente el activismo formaba parte han elegido al Partido Popular. Han elegido al Partido Popular. Bueno, pues hasta aquí nos queda poco. No, perdona. Sí, le han elegido mayoritariamente. Nos quedan pocos minutos para finalizar el debate, pero no suficientes para hablar un poquito del tercer tema. La semana pasada, de manera heroica y la tanda de penaltis, el Atlético de Madrid eliminaba al PSV Eindhoven. Pero unas horas antes, en la Plaza Mayor, pues algunos hinchas del equipo de los Países Bajos, del PSV Eindhoven, pues tiraban monedas a unas rumanas mendigas en la Plaza Mayor, ¿no? Pues
tratando de humillar. La verdad es que el acto ha sido condenado, yo creo que por todo el mundo. El Club Deportivo el PSV Eindhoven va a tratar, o está tratando de interceptar quiénes han sido, evidentemente, poner a disposición de las instancias pertinentes esta información. También nos queremos preguntar esta noche qué hay detrás de estas mujeres, quién está detrás de ella, si hay una explotación o no. Y una última apunte antes de abrir el abanico a los invitados es que el diario El Mundo ha hablado con ellas, con estas mujeres rumanas mendigas, y han dicho, han expresado que estaban felices porque han recaudado más que ningún día. Dicho lo cual, abrimos, es el último tema, os pido concreción, no nos quedan muchos minutos, pero lo suficiente, como he dicho, para debatir. Así que, venga, Sergio, adelante. A mí me parece que esa situación es asquerosa, así de claro. Y me parece inaceptable y, por supuesto, debemos trabajar para que eso jamás se vuelva, tanto hablando con los clubes, tanto la policía municipal. También me gustaría saber los recursos que realmente tiene la policía municipal, porque si nos estamos cargando unidades como la de turismo, que se ha cargado el Ayuntamiento de Madrid, pues se abren preguntas, no tengo las respuestas todavía, pero bueno, en eso estamos trabajando para saber si estos actos se podrían suceder o no. Terrible, terrible, y subyace una cultura del odio al diferente que yo creo que es preocupante, y es preocupante sobre todo en esta Europa en la que estamos viendo estos días todos los flujos de refugiados, refugiadas, y el tratado vergonzoso con Turquía para expulsarlos y para externalizar las fronteras. Desde luego esto es un ejemplo más de la deriva que está tomando Europa, muy preocupante, y sobre la que hay que hacer una profunda reflexión. Comercializar con personas. Terrible, terrible. Me parece vergonzoso, inhumano, y me da vergüenza como madrileño que esto haya tenido lugar aquí. Has abierto una vía que es la de que estas personas parece ser que se prestan a este tipo de vejaciones, y creo que habría que evitarlo. También hay otra vía que podríamos hablar, aunque no tenemos tiempo, que es cómo los indeseables parece que cada vez se concentran más en el único refugio que hoy en día tiene el racismo en Europa, que parece ser los clubes de fútbol, no los clubes, sino algunas peñas de determinados clubes. Muchísima gente va a los campos de fútbol en España y el altísimo porcentaje, el 99,9%, sí, nada tiene que ver con los protección de Julio. No, está claro. Además, yo creo que es una actitud indecente por parte de estos vándalos hartos de cerveza, por lo que parecía que estaban en las imágenes, que no es exculpatorio ni mucho menos la cerveza. Y yo creo que además aquí el club, sobre todo el club, debe de ser muy contundente, porque es cierto que son peñas del club, pero el club tiene mucho que ver en estos viajes, los organiza, los conoce, etcétera, etcétera. Exactamente. Y deben de actuar de manera rápida y contundente. Pero tengo que volver un segundo a una cosa. Decía Sira algo que me ha gustado mucho. Decía el odio al que es diferente. Pues eso es lo que estaba proclamando Rita Maestre en la capilla. El odio al que es diferente. Sí, perdóname. Eso es una realidad. No estoy de acuerdo. Vale, pues nada. Bueno, yo creo que has aprovechado, Sergio, que pasa Manzanares por aquí, ¿no? Bueno, pero como lo tenemos cerca, pues aprovecho. Aquí cada uno aprovecha Manzanares cuando le interesa. Sin duda no hay persona con sentimientos humanos que pueda entender eso y aceptarlo. Lo que yo no entiendo tampoco es cómo puede ocurrir en mi ciudad que un grupo de hinchas identificados que se mueven no por sitios raros, sino por el mismo centro de la ciudad, pueden actuar, que tuvo que salir un señor heroico, dar la cara delante de esos salvajes, con estas mujeres, para defenderlas, ¿no? Y no había nadie controlando qué coño hacían estos personajes por ahí. En teoría, este tipo de partidos, hay dispositivos policiales, tanto de municipal como nacional, que intentan controlar a los hinchas más radicales. Pues no había un solo policía en la Plaza Mayor. Imágenes, si no han debido pasar estos hechos antes, y han pasado gracias a unas imágenes de televisión. No había un solo policía en la Plaza Mayor, es que es una cosa verdaderamente... Bueno, pero es que a lo mejor lo que dice Sergio... Bueno, pero si ahora hacemos una campaña política, pues bueno... No, no es una campaña política. No, no es una campaña política. Sí, no, que tenemos un problema con la policía actualmente y los recursos que tiene aquí la policía municipal. Sí, por supuesto, en un dispositivo de 50 personas borrachas increpando a gente, tirando monedas y haciendo lo que les dé la gana, pero, pues Julio, yo no si quiero comenzamos a desmantelar unidades especializadas en diferentes casos,
Hombre, yo Hombre, creo que Este vamos a tener problemas. es el puro desconocimiento del equipo de Ahora Madrid de qué era lo que hacía, en este caso, la unidad de turismo, desconocimiento absoluto de lo que representaba la unidad de turismo. Poner acento en el síntoma y no poner el acento en lo que provoca la situación, No, a mí me parece tengo que poner acento en las dos error. cosas, Sira, Es decir, en las aquí dos. hay un problema estructural mucho más grave que hay que afrontar. Hay que trabajar en las dos bandas, como tú bien dices. Habrá que prevenir. Hay que afrontarlo. Claro. Lo que no puede plantear es es el final del recorrido, sin plantearse el origen del recorrido. Yo quiero salirme un poco del carril político. Queda un minuto de debate. Así Y rapidísimamente digo, yo voy al campo al Vicente Calderón con mi hijo pequeño, a todos los partidos de Atleti, y nos cachean como... Sí, también lo pasamos bien últimamente, sobre todo en los penales. Nos cachean como si fuéramos verdaderos delincuentes, ¿no? Mi crío con 2 años. Doy de ello porque me ocurre lo mismo que Joaquín. Claro, pero ¿qué ocurre? Todo esto es un escaparate mentiroso, porque realmente no se controlan los verdaderamente violentos. Mi hijo de 8 años no va a pasar con un bate de béisbol, evidentemente en un macutillo así pequeño donde lleva el bocadillo, el pobre. Sin embargo, a los verdaderamente violentos no se descontrola y están totalmente sueltos y asilvestrados, haciendo todo tipo de desmanes por la ciudad. ¿Algo más para acabar por aquí? ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un debate muy intenso y bueno, pues muy interesante también. Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta otra noche. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Sergio López, presidente y portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Un placer. Hasta otra ocasión. Esperemos que no sea la última esta temporada. Sira Rego, concejala de Izquierda Unida en Rivas. Hasta otra ocasión. Joaquín Vidal, director de Estrella Digital. No, un placer. Buenas noches. Un placer. Y hasta otra, Julio de la Fuente. Hasta la próxima, gracias. Nosotros no hacemos una pausa, sino que me subo porque nos está esperando ya en nuestra pizarra Juan Ospina, presidente de la agrupación de jóvenes abogados de Madrid. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Tenemos hoy, ni que hubiéramos preparado la apuesta, tenemos ejemplos que hemos tratado en el tema de debate que vienen a colación a lo que nos vas a presentar hoy. Yo quiero saber exactamente cuál me explico profesional como tú la diferencia entre el derecho de expresión y el de información, pero creo que si te parece lo más importante es empezar porque es un derecho fundamental. Eso es. Para que lo tengamos claro todos. Eso, yo creo que para aprovechar la explicación tenemos que hablar en primer lugar, a ver si pinta la pizarra hoy, de qué es un derecho fundamental. Un derecho fundamental, para que los oyentes lo entiendan, es un derecho inherente a la persona, inalienable, un derecho por el que contamos todas las personas nada más nacen. Entonces, podemos llamar por el hecho de ser persona. Inherentes a las personas, inherentes y por el hecho de ser personas. Todas las pertinencias relacionadas a la dignidad, a la personalidad humana, a todos aquellos hechos, al honor. Todos estos son derechos fundamentales. La libertad, la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de opinión, son todos derechos fundamentales. Por eso, antes de entender qué tipo y qué comisión hay de derechos fundamentales, tenemos que explicarlos. Un derecho fundamental tiene un contenido esencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues, para que la gente nos escuche, es como una especie de cebolla. Hay un núcleo esencial y luego existen distintas capas del derecho. Cuando entran en colisión con otro derecho fundamental, pues tenemos que buscar el equilibrio para equilibrarlos. Tú me preguntabas, ¿la colisión entre el derecho al honor o el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de Sus límites entre ellos también. Los límites. Hay que buscar cómo chocan entre sí y cuál es el núcleo esencial de ese derecho para poder protegerlo.